noches. Palabra plena. Qué bueno estar con ustedes de nuevo, intentando aproximarnos a una serie de interrogantes que plantea esta ya famosa pregunta por el hombre, en la que la corporación Viviendo se ha sostenido tratando de hacer una elaboración, digamos, conceptual, teórica, que provenga de el acercamiento a la realidad del ser humano, una realidad de un ser humano que está discriminado, que está anulado, que ha perdido el lugar en la sociedad, que ha perdido el lugar en el barrio, ha perdido el lugar en la calle, que ha perdido el lugar en sí mismo, es extrañado de sí. Y entonces la corporación, en la obligación ética que tiene de dar una respuesta a la demanda que proponen estos seres, estos sujetos en condición de vulnerabilidad o vulnerados, ninguneados como se dice, la corporación sigue insistiendo en el empeño de hacer algo que una profesional de la intervención Viviendo decía en uno de los programas de Palabra Plena. El problema es cómo lograr colocar al ser humano, a este sujeto que intervenimos, en condiciones de dignidad en el mundo donde está. Miren eso tan interesante, esa pregunta, esa inquietud que tiene ella. La memoria no me acompaña para yo decir el nombre de quien su responsabilidad, pero es más importante su autoría. Es decir, ¿cómo hacer para colocar en condiciones de dignidad? No es para asumir como desecho esto con que se tropieza una institución que interviene en un barrio, en un lugar. No es por eso. La ética de la corporación Viviendo consiste en que hace todo lo necesario para que ese sujeto sea rescatado de esa condición indigna, de miseria, de vulnerado, y colocado con dignidad para pues ponerse a tono con lo que modernamente se llama el tema de un sujeto de derechos. Esta noche estamos afortunados porque Michel Serón, que ha tenido hace ya una larga trayectoria en la Corporación Viviendo, tiene para comenzar con nosotros esta noche. Es sobre un sujeto de derechos. Cómo asumir, cómo tomar en cuenta en condiciones de dignidad un sujeto de derechos, y que hay que arriesgar en eso, ¿no? Con Michelle, buenas noches, me alegra mucho saludarla, usted ya conoce Palabra Plena, ya ha estado aquí, entonces gracias por venir. Están ahora en un empeño muy interesante, es decir, desarrollando un trabajo que tiene que ver con esto que yo estoy diciendo. ¿Estoy en lo cierto, Michelle? Sí, buenas noches, don Jaime, muchas gracias por la invitación. Cierto, esta vez estoy aquí para hablar pues, del programa donde hago parte, que es el programa de reducción de riesgos y daños del municipio de Santiago de Cali. Trabajamos, pues nuestro propósito, como lo dice el nombre del programa, es reducir riesgos y daños, en este caso asociados a la práctica de inyección de sustancias psicoactivas. Podríamos nosotros pensar en términos muy serios, pues muy reales. Bueno, hay un problema, y es que tanto la sociedad como el ser humano, considerado individualmente, están en riesgo, están en peligro. Hay un peligro que proviene de la misma conducta social, el malestar que provocamos, ¿no? Todos nos provocamos un malestar. Sí. En la solución de esos malestares aparece el riesgo, ¿verdad? Sí. Es así como interpreto eso. Digamos, Gabriela del Mar estaría en riesgo en este momento en la vida que ella desarrolla, su niña. Pues yo pienso que todos estamos en riesgo, y la reducción de riesgos y daños lo que propone es eso, como que reducir los riesgos asociados al comportamiento y las prácticas que tenemos los seres humanos. No solamente las personas que están, digamos, en una situación de consumo de sustancias psicoactivas están expuestos a un riesgo. Pues en realidad todos lo estamos. Todos lo estamos.
Me gusta tanto eso que usted está diciendo porque allí estamos perdidos. Nosotros estamos viendo que el otro es el que está en riesgo. ¿No ha notado eso? Por ejemplo, en el país colombiano han sembrado la idea de que hay un otro, por fuera o donde sea, que está en riesgo, que está en peligro, pero nosotros no. Nosotros estamos a salvo. Y ya se sabe cuando se investiga la condición humana que lo que hace el ser humano es esconder, es quitarle la cara a su verdadero problema y trasladarlo como problema a otros. Ahí es donde nos equivocamos y donde sacan partido los interesados en que andemos despistados, ¿no? Porque trabajan con seres en riesgo. Sí, trabajamos con personas, pues, bueno, con personas que están en una situación, como lo decía antes, en consumo de sustancias psicoactivas por vía inyectada. En realidad este enfoque de la reducción de riesgos y daños surge justamente desde la sociedad civil y busca reivindicar el lugar de la persona que ha decidido usar psicoactivos, de reivindicar su lugar como un sujeto de derechos y entender a esa persona desde sus diferencias, pero también desde sus derechos, sin querer, digamos, llegar a cambiarle la vida a la persona, como también vemos que hay muchos paradigmas y muchos enfoques, sobre todo desde el lado de la superación, que lo que buscan es eso, bueno, vamos a transformar la vida de la persona y pensamos que ese cambio de vida se va a dar cuando la persona deje de consumir psicoactivos, desconociendo todo eso que acompaña la vida de ese sujeto y que le genera un riesgo a esa vulnerabilidad. Muy interesante el tema de los centros de escucha cuando le dan la palabra a ese sujeto, ¿no? Para que hable, para que verbalice su malestar, para que de pronto se aproxime a decir de dónde proviene esa práctica que hace, porque uno cree que la gente nace para consumir. Y sí, todos somos consumistas, ¿no? Somos en una sociedad de consumo. Tenemos que ser consumidores todos. Unos consumimos zapatos, otros celulares, otros consumimos sexo, otros consumimos tristeza, consumimos melancolía, otros hacemos un negocio con la mentira y nos enriquecemos con la mentira. Hacemos cosas, ¿no? Pero un sujeto de estos es muy raro, uno se aproxima a él y si se quita el prejuicio, ¿encuentra algo diferente? Sí, claro, yo pienso que son sujetos como nosotros y de hecho, pues no sé, en realidad las personas que consumen sustancias psicoactivas, pues somos casi todos, o sea, todos tomamos café, muchas personas fuman cigarrillo, todos cuando vamos a una fiesta recibimos un trago. El tema es que solo cerca del 11% que consume sustancias psicoactivas tiene un consumo problemático de ellas, o sea, llega a desarrollar un trastorno por dependencia. Un consumo problemático. Solamente, digamos, el 11% del global de personas que han usado psicoactivos. Entonces, pues si te das cuenta, en realidad no hay una categoría de sujeto consumidor. Y tampoco incluso del tema de las drogas inyectables. Pues en realidad desde el programa de reducción de riesgos y daños tenemos 3 líneas. Una tiene que ver con intercambio de material higiénico. Bueno, todo es desde un enfoque de salud pública. Nuestra intención es también reducir enfermedades de transmisión, o sea que las personas que están usando drogas inyectables no intercambien jeringas y eso no genere más transmisión de enfermedades tipo VIH, hepatitis. En el campo de la prevención, es decir, se asume como... No, eso se asume como reducción de riesgos. Reducción de riesgo, sí. Es decir, ya lo de la prevención es un poco... Sí, es antes de que llegue el consumo que se hace una prevención. La cosa no es fácil, ¿no? Porque es que hay alguien que dice, no, como estos tipos son viciosos, entonces hagamos una organización para matarlos y hacemos limpieza social. Entonces hay un campo más, digamos, difícil, pero que toma en cuenta al ser humano, no lo elimina, sino que lo acoge como tal, además, lo pone en un campo del cuidado. Pero Michelle, me indican que no la dejé hablar de esto todavía, que oigamos unos anuncios de la corporación y luego vemos esto que es tan interesante de
a ustedes, miren, es tan importante lo de el esfuerzo que la Corporación Vivienda está haciendo con las demás instituciones. Michelle acaba de decir que la Secretaría de Salud, por ejemplo, está comprometida como institución en este programa que hay de reducción de riesgo, en la asunción de un problema social que hay, que es que la gente consume y que consume sustancias psicoactivas. Y nos está diciendo, no hay que asustarse, no hay que echarse la bendición y echarse a correr, sino que hay que asumir responsablemente este tema. Acompáñenos, vamos a seguir hablando con ella de esto y ojalá cerca de ustedes haya alguien que pueda oír esto y vaya empezando a descubrir qué es lo que en realidad le sucede, para que no andemos tan despistados. Ya volvemos. Somos Corporación Viviendo, una organización privada sin ánimo de lucro, que realiza procesos de intervención comunitaria orientados al desarrollo humano integral, abordando situaciones problemáticas que conducen a las personas más vulnerables a estados de mayor exclusión y marginalidad. Buscamos promover la solidaridad y el fortalecimiento del tejido social comunitario, como un medio para que junto a ellas busquemos estrategias para la solución de nuestros problemas. El aspecto principal de nuestra filosofía es el crecimiento y el desarrollo humano, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y las comunidades. No cambiaremos la realidad en un día, pero lo intentamos todos los días. Inténtalo con nosotros. Continuamos hablando sobre un tema que nos concierne a todos, el tema de qué hacer con esto que pasa con la gente que consume sustancias. Michelle nos ha hecho mucha claridad sobre que todos somos consumidores, solo que unos consumen una cosa, otros consumen otra, y ese tipo de repetición en el consumo va creando adicciones. Por ejemplo, yo soy adicto al kumis griego, podría ser esa una adicción, ¿cierto? Si la repito mucho, sí, pero hay otra cosa. Pero ahí no hay riesgo, pero hay otras prácticas de consumo que producen riesgo. Entonces el programa que diriges está orientado a evitar ese riesgo. ¿Qué más hacen para evitar los riesgos? Bueno, como les venía contando, les estaba contando un poco del intercambio de material higiénico y la intención de prevenir y la transmisión de enfermedades como el VIH, la hepatitis. También se hace educación en prácticas higiénicas de inyección. Hay conocimientos muy básicos que las personas, que es importante que las personas que pues han tomado la decisión de inyectarse las aprendan para cuidar sus venas, para prevenir infecciones, para saber que se tienen que inyectar con agua limpia y esterilizada. Y eso también, digamos que parte de una apuesta por responsabilizar al sujeto, por, digamos, creer en su autonomía, en su capacidad para él mismo agenciar su propia salud. Digamos que esta práctica incide mucho pues y potencia mucho en el autocuidado del ser.
sí, digamos, claro, del sujeto. Pero un autocuidado que es imposible sin el cuidado del otro, que es el que proporciona una intervención como la de la Corporación Viviendo, una intervención como la que auspicia la Secretaría de Educación en este caso, la Secretaría de Salud, las instituciones, ¿no? Sí, ¿Qué resultados han tenido? En realidad, bueno, pues el local, bueno, funcionamos, el programa de intercambio de jeringas funciona en un local que está ubicado en el barrio Sucre, muy cerquita de la conocida calle del H, que es, digamos, la calle donde se expende heroína en la ciudad, pues la principal, y lleva desde 2016 operando, ya este es el tercer año. El tercer año. Hemos entrado en contacto con alrededor de 880 usuarios de heroína inyectada y con todos, casi que con la mayoría se ha hecho formación de las que le digo en prácticas de inyección, prácticas adecuadas de inyección. También se ha hecho formación en atención a sobredosis. Y esto es súper importante porque la heroína, pues por ser administrada por vía intravenosa, pues genera, pues hay mucho riesgo a una sobredosis, o sea, se excede en una raya y eso puede terminar en una sobredosis. Entonces ha sido muy importante con ellos, o sea, educar a pares y también a la comunidad para que puedan atender estos casos de sobredosis. Daniela nos hacía caer en la cuenta de cómo la filosofía de la inclusión está iluminando este tipo de actividad, de actitud, que se vuelve ya un problema político también. Es decir, se entiende que hay que cuidar a ese ser humano, que hay que ayudarle a que él tenga menos riesgo para crearle un campo en el que pueda llegar, como tú dijiste, a ser responsable, a pensar lo que le pasa. Que de pronto tenga un campo donde él pueda decir en cualquier momento, bueno, ayúdenme a saber qué es lo que me pasa, porque yo estoy consumiendo y no encuentro salida. Claro, y ahí es muy importante, por ejemplo, para nosotros el tema del abordaje comunitario que se hace desde el programa, y por eso el tratamiento comunitario se vuelve una estrategia transversal a todo el programa. La comunidad debe porque lo que buscamos es involucrar a la comunidad también para esto. Y eso tiene que ver con empezar a borrar ese estigma que ha caído sobre las personas que usan drogas inyectables. Muchos también están en condición de vida en calle, entonces cómo se empiezan a desdibujar esos imaginarios que están alrededor de ellos y se conciben, no son personas ni peligrosas, no son personas que amenacen, ¿sí? Son personas que también tienen una historia de vida, que comparten un escenario vital. Entonces también nos ha parecido muy importante fortalecer esos lazos sociales dentro de la misma comunidad del barrio Sucre. ¿Importa mucho esa historia de vida del sujeto? Esa historia de vida, claro, eso es lo que, digamos que eso es lo que empieza a combatir el estigma, porque no metemos a todos los usuarios de drogas inyectables en el mismo paquete, sino que cada uno es un ser individual, tiene su propia historia. Sí, y eso es súper importante porque muchas veces, digamos, el tomar la decisión de vivir en la calle, de usar este tipo de sustancias, porque la heroína adormece, anestesia, quita el dolor, quita el sufrimiento, y no solamente el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento psíquico, social, espiritual. Entonces uno se da cuenta que conociendo esta historia, conoces esos factores que llevaron al sujeto a un estado de fragilidad y vulnerabilidad digamos que contribuye a ese trastorno de dependencia que desarrollaron por la heroína. Algo lo marcó, alguna cosa que no sabe qué fue lo que lo traumatizó, porque es que yo creo que la verdad es que ese consumo es para suplir una falta que tiene ese sujeto, pero no sabe cuál es. En ocasiones sí llega a ser así. Y desde el local también se hace atención psicosocial. Una compañera mía es psicóloga, la que se encarga también como de hacer atenciones, llevar procesos con ellos. Yo también hago escucha activa con los casos, también pues afianzamos las rutas de servicios sociales y de salud. Trabajamos, pues como ya lo mencionaste, es un programa también que tiene la supervisión y que tiene todo el apoyo de Secretaría de Salud Pública municipal.
Y es un asunto de política ya pública responsable, es decir, ética más bien, que está permitiendo que los funcionarios, que la gobernabilidad asuma la responsabilidad social que tiene. Porque este es un tema, tú lo dijiste muy bien, si la comunidad no es educada para que se desmonte de esos prejuicios y asuma al otro como un otro encontrado, descubierto por la intervención. Porque, por ejemplo, yo tengo una adicción a la cebolla y huevo, sí podría pasar, ¿cierto? Que yo sea muy consumidor de cebolla y huevo, eso podría ser un indicador de algo que me pasa. No es simplemente que yo se consuma por tal o tal, porque me gusta consumir, no. Pero lo importante que yo digo en esta tontería es que haya el lugar para decir ese sujeto, bueno, ¿por qué está consumiendo eso? No, y también se da, o sea, la adicción está muy ligada con la búsqueda de placer y efectivamente pues ahí pues se encuentra placer en el hecho de consumir. Hay personas que consumen porque les gusta el efecto, porque les gusta, y lo más importante, yo pienso que también es transgresor con la cultura pues tradicional, es eso, es entender que a pesar de, o sea, que las personas llegan a un consumo de ese tipo por gusto, también porque quieren, porque lo decidieron así y están en su derecho, o sea, se les debe garantizar también los derechos. Es un sujeto con necesidades, quiere satisfacer, le gusta estar placentero, huye del displacer, del dolor, de todo, le da la espalda a él. Y el mercado le ofrece todo el mundo de cosas para que esté satisfecho, para que esté tranquilo, para que no se preocupe, mientras otros hacen la ganancia. Sí, me parece importante también mencionar un poco que, bueno, además de estar en el local y de hacer el intercambio de material higiénico, de hacer pues todo el tema de redes, de atención psicosocial, de abordaje a la comunidad, también hay otras 2 líneas del programa que tienen que ver con el programa de mantenimiento de metadona, una clínica de metadona que se opera con otra organización que se llama Pilsen Wellness Center Colombia. Y es un programa de mantenimiento con metadona para personas que quieren ir sustituyendo el uso de heroína por metadona. Se hace también acompañamiento terapéutico con un psicólogo, con un psiquiatra semanal y hay un grupo de apoyo. Y ese grupo de apoyo también nos ha permitido como ampliar la mirada y comprender como todo ese fenómeno también de comprender, porque mire esa tontería que se comete cuando un sujeto de esto es tomado y se le dice, usted no me vuelve a consumir esto ni de aquí, ya es la última vez que consumo. Ahí no hay caso, ¿no? Esa prédica de la abstención cerrada. Me gusta mucho ese procedimiento, ¿no? De ir viendo los campos, los medios, lo útil para que ese sujeto vaya de manera paulatina siendo tomado en relación con su modo de goce, como goza. Eso no se le puede quitar de la noche a la mañana de un balazo o de un machetazo. Sí, y es también muy paradójico porque, bueno, digamos que todo el enfoque de la superación concibe el consumo problemático de sustancias psicoactivas como una enfermedad, ¿no? Que es crónica, incurable, tal, pero pone el tema de la abstinencia como el primer paso. O sea, empieza por lo más difícil, por lo más complicado de lograr. Entonces, digamos que un programa como estos busca ser de fácil acceso, de bajo umbral y garantizar en realidad estos procesos, que la persona tenga adherencia al proceso. Y en el programa han participado 25 personas, 15 de ellos han venido constantes desde hace ya varios meses. Entonces, pues esos son marcadores de éxito. Ahorita nuestro mayor reto tiene que ver con vincularnos y articularse al sistema de salud, con las APBs, para que muchas más personas puedan acceder a ese tipo de programas. Muchas más personas, inclusive ahora por todo lo que tú has dicho, los presumiblemente sanos que somos nosotros, pues yo digo consumidores de cebolla y huevo, pero pueden ser consumidores de muchas otras cosas, porque hay gente que está consumiendo una barbaridad, una vaina compulsiva, uno está comprando, está
funcionando al ritmo de la obsolescencia de los celulares, de los zapatos, de todo eso que viene de las marcas y para que consuma. Qué interesante, ¿no? Y digamos la forma inteligente y ética con que se está manejando el asunto. Hay responsabilidad social, hay responsabilidad institucional. Entonces, eso es esperanzador. A mí me parece que ya el dato que tú das de 25 personas, es decir, que han tenido un acudir constante, permanente, eso es un logro impresionante. Sí, entre otras cosas, bueno, son 25 porque el cupo es limitado, porque es un pilotaje. Entonces el cupo es limitado, por eso la importancia como de estas alianzas para ya establecer unos protocolos a través de las CAPVs más, pues que puedan tener mayor capacidad. Y esto dependería de la comunidad. Si Michelle está diciendo la necesidad de considerar esto como un problema social, esto de abrir, de producir un fenómeno, digamos, yo no digo masivo, pero sí muy notorio, muy considerable en materia de la cura, de la salud mental, que es imposible, pero sí de esa aproximación, de ese esfuerzo para que eso se logre, depende de qué actitud tenemos nosotros los presuntamente sanos, que eso es una idea pues que no tiene sentido, pero nos presumimos sanos, qué actitud vamos a desarrollar, aprender para contribuir a que esa salud de estos que nos amenazan evite los riesgos, y se están dando unos hechos y unas experiencias fundamentales de invitaciones para que pensemos en una propuesta de paz, en una propuesta de inclusión social, en una propuesta de compromiso con el otro ya descubierto, inventado, que aparece, para ponerlo en el campo del cuidado. Michelle, muchas gracias. Esto queda pendiente de una nueva rendición de cuentas, como se dice ahora, ¿no? Digamos, una rendición de cuentas que es indudable, tendrá que ver con qué efectos está produciendo esta intervención que quiere y tiene la decisión de ser diferente, ¿no? Diferente, responsable éticamente. Gracias por eso, muchas saludos a Gabriela del Mar. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que hemos compartido estas ideas, que no se queden allí en la reflexión interior. A veces pasa, ¿no? Yo a veces de los programas me voy convencido porque tiene mucha resonancia lo que dicen quienes son invitados, pero luego me dejo eso como si no me concerniera. Entonces el llamado es a, bueno, ¿cómo estamos tocados con eso? Para encontrar nuestra propia verdad, no la de el peluquero, no la que nos dicen los medios, sino nuestra propia verdad. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes.